Buenas tardes, vamos a empezar con el teórico número 2, que, que implica las desconexiones heterolíticas, ¿sí? Cuando tenemos dos grupos funcionales. Hasta ahora lo que hemos visto es cómo proceder cuando tengo una molécula que tiene un grupo funcional, alcohol, aminas, alquenos, cetonas, ácidos y derivados, y cómo de alguna manera tener algunas pautas para el análisis retrosintético de este tipo de moléculas. Bueno, lo que vamos a ver ahora es qué pasa si en vez de tener un grupo funcional tengo dos grupos funcionales en la molécula. En ese caso, una opción podría ser decir, bueno, ¿cómo son estos grupos funcionales? Alcoholes, trabajo como si fuera independiente, aminas o alcohol y aminas. Bueno, pero en realidad no se abordan desde esa forma, sino que se mira globalmente los dos grupos funcionales. Y por eso el análisis implicaría mirar de alguna manera en qué disposición están, que se llama 1,3, 1,5, 1,2, 1,4, 1,6, y eso lo vamos a ver ahora en el siguiente teórico. Bueno, continuando entonces con lo que hemos visto hasta ahora, que es desconexión heterolítica de dos grupos funcionales sobre una misma molécula, ahora vamos a entrar a ver las opciones cuando la relación que guardan esos dos grupos funcionales es una relación par, uno al lado del otro, 1, 2, y luego vamos a ver 1, 4, ¿sí? Dijimos que cuando era 1, 3 o 1, 5, vimos todas las opciones que teníamos y teníamos que tener muy claro la opción directa. Ahora vamos a ver lo mismo para 1, 2 y 1, 4, y vamos a ver que en el caso de 1, 2 y 1, 4 no siempre hay reacciones directas tan sencillas y tan fáciles, se complica un poco más y por lo tanto la química puede ser un poquito más engorrosa, ¿sí? Importante en estos casos de análisis de estos sistemas en donde la relación es par, 1, 2 o 1, 4, siempre voy a generar, como ya explicamos, un sintón de lo que se llama polaridad invertida, ampolum, ¿sí? Un sintón de una polaridad que no es la natural. ¿Qué tipo de sistemas vamos a trabajar? Bueno, estos que están aquí, donde tengo alfa al lado de un grupo carbonilo, un grupo hidroxilo. Este grupo que está aquí puede ser R2OH, un ácido carboxílico, puede ser un hidrógeno, estamos hablando de un aldehído, puede ser un alcoxio, estamos hablando de un éster, o puede ser un grupo R cualquiera, alifático o aromático, estamos hablando de un carbonilo simple aquí. Estos mismos sistemas también se trabajan de una forma similar y luego lo otro que vamos a ver es qué pasa si yo tengo dos grupos hidroxilo, uno al lado del otro, cómo se hace la retro cuando tengo sistemas epóxido y cómo se hace la retro cuando yo tengo sistemas de este estilo que son halógenos alfa a grupos carbonilo. ¿Qué es lo que dice acá? Que en estos sistemas la desconexión se da en el enlace entre los dos grupos funcionales, eso ya lo vimos, evidentemente, ¿sí? Que además genera un sintón siempre de polaridad natural y otro de polaridad invertida, ampolum, y que no hay una ruta general en estas desconexiones, por lo tanto vamos a ver los diferentes sistemas que tenemos. Aquí, evidentemente, para el primer caso que implicaba un grupo hidroxilo alfa a un grupo de este estilo, que podía ser aldehído, ácido, cetona, ¿sí? O éster, lo importante es la ruptura a este nivel, entre este carbono y este. Cuando yo rompo a este nivel, estoy planteando que lo más lógico es dejar un sintón de carga positiva sobre el grupo hidroxilo, sobre el carbono que soporta el grupo hidroxilo. En la resonancia me forma el carboxonio correspondiente y el equivalente sintético de este tipo de sintón que se genera de polaridad natural es el aldehído correspondiente sobre el carbono que soportó la carga positiva. ¿Qué otro sintón se genera? Bueno, el sintón típico del ampolum. ¿Por qué? Porque al hacer esta ruptura estamos dejando la carga positiva sobre este carbono y la carga negativa sobre este. El sintón de polaridad no natural que se genera se llama anión acilo, donde otra vez esto puede ser hidrógeno, puede ser alquilo o aromático, ¿sí? Puede ser grupo hidroxilo, pero lo importante es que estoy generando un sintón cuya polaridad no es natural. ¿Sí? ¿Qué otra opción tengo? Bueno, que en vez de tener dos grupos, un grupo hidroxilo al lado de un grupo carbonilo, tenga dos grupos carbonilo. En ese caso, otra vez, al cortar, aquí la molécula o el corte pasa a ser muy similar, no importa sobre quién deje yo la carga negativa y sobre quién la carga positiva, pero sea donde sea que la deje, estoy teniendo un síntoma de polaridad natural que ahora en su resonancia pasa a formar un carbocatión acilio, ¿sí? Y un síntoma de polaridad no natural que se llama anión acilo.
el equivalente sintético del sintón de polaridad natural será el derivado de ácido carboxílico correspondiente, y el equivalente sintético de esto es lo que vamos a ver ahora. Por lo tanto si parto de este tipo de estructuras como de estas, siempre estoy generando un sintón de polaridad invertida, ampolum, y ahora vamos a ver las diferentes opciones de equivalente sintético que tengo para ello. Entonces, este sería el anión el anión de polaridad invertida, ¿sí? Y entonces aquí lo que planteamos es cuáles serían los equivalentes sintéticos de este anión acilo. Y lo importante es que estos equivalentes sintéticos son aquellos grupos que son potencialmente carbonilos enmascarados y que luego de hacer la reacción con el sintón, con el equivalente sintético del sintón de polaridad natural, se transforman en el grupo carbonilo correspondiente. ¿Cuáles son las opciones que tengo? Bueno, vamos a ir a ver cada una de ellas. Bueno, una de las opciones es, si yo tengo aquí un grupo hidroxilo y esto es como si viene de un ácido carboxílico correspondiente a la hora de hacer el corte, bueno, el sintón que voy a usar es el nitrilo. Este vamos a ver que tiene muchas facetas y que pueden obtenerse muchos compuestos diferentes cuando acá tenemos otras opciones. ¿Qué otra opción tengo? Usar cianohidrinas, ¿sí? Cianohidrinas. ¿Qué otra opción tengo? Usar nitrocompuestos, usar acetiluros o usar litianos de este estilo. Cada una de estas opciones implican un equivalente sintético de el anión acilo ampolum de este sintón de polaridad invertida. Y ahora vamos a ver cada una de ellas, ¿sí? Pero previo a entrar a ver cada una de ellas es importante que tengan presente esto. En estas estructuras que son las que estamos trabajando, dijimos, siempre generamos un sintón de polaridad natural y siempre generamos un sintón de polaridad invertida, el anión acilo. Entonces, ¿cómo se trabajan estas estructuras? Acá dice, para seguir los pasos de desconexión serían identificar quién es este sintón y quién es este. Luego elegir para el caso del sintón de polaridad invertida cuál es la mejor opción de su equivalente sintético. Y luego la hora de vía directa implica sintetizar el ampolum, ese equivalente sintético de esta opción, luego hacer que el equivalente sintético de esta opción ataque a el equivalente sintético de el sintón de polaridad natural y luego regenerar el carbonilo en el ampolum que elegimos. Si bien puede no haber quedado claro ahora, lo va a ver más adelante, ¿sí? Bueno, empezamos a ver cada una de las opciones que tenemos y cuándo elegimos el equivalente sintético del anión acilo, en qué caso se elige cada uno de ellos. Entonces, la primera opción que estamos trabajando es, bueno, ¿qué pasa si la molécula, como en este caso, tengo un grupo hidroxilo y al lado un aldehído? Un grupo hidroxilo y al lado un carbono con una amina, un grupo hidroxilo y al lado un éster, un grupo hidroxilo y al lado un ácido carboxílico. Bueno, al hacer el corte a este nivel, a este nivel, a este nivel o a este nivel, siempre voy a tener el aldehído correspondiente del sintón, el equivalente sintético del sintón natural, ¿sí? Este y en cada uno de estos casos, evidentemente, esto puede venir o del anión nitrilo correspondiente, como el equivalente sintético del sintón no natural, o a partir de la cianohidrina, ¿sí? Pero aquí tenemos que tener claro que cuando generamos o estamos hablando de cianohidrina, en este caso particular de estos sustituyentes sobre R2, el anión cianohidrina se genera sobre el compuesto de polaridad natural. Ahora vamos a ver. Y acá dice, para ambos casos, en la vía directa, el nitrilo ataca al equivalente sintético del sintón de polaridad natural. Tratemos de ver qué implica esto. Bueno, caso concreto de este compuesto. Hago la desconexión a este nivel, tengo dos reactivos. Uno sería el equivalente sintético del sintón de polaridad natural, que es este, y el otro el nitrilo. Bueno, ¿qué implica trabajar con este tipo de equivalentes sintéticos, donde uso el nitrilo? Partir, como dijimos a la hora de la vía directa, de hacer reaccionar el sintón de polaridad, el equivalente sintético del sintón de polaridad natural con el nitrilo. Esta sería la primera reacción, teniendo la cianohidrina correspondiente. Excelente. Esta cianohidrina, si ven, tiene R1. R1 pertenecía al sintón de polaridad natural. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo esta cianohidrina, puedo transformarla en cualquiera de las opciones que vimos, en donde, si hago la reducción, termino teniendo alfa al grupo hidroxilo, un aldehído. Entonces, si aquí era un hidrógeno, con esta opción la obtengo. Otra opción, si yo hago la hidrogenación del grupo nitrilo, termino teniendo alfa al grupo hidroxilo, un carbono
metileno con un grupo amina. Entonces, si aquí lo que yo tenía era un CH2 amino, bueno, estoy llegando a esta opción a través de la cianohidrina y a través del nitrilo como el equivalente sintético del anión acilo. Si yo hago la hidrólisis, bueno, voy a tener el ácido carboxílico correspondiente, y si yo hago una alcólisis, voy a tener el éster correspondiente. ¿Qué me está mostrando esto? Que cuando aquí tengo hidrógeno, éster o carbono amina, ¿sí?, o ácido carboxílico, yo puedo trabajar por esta vía directa y por esta vía de retro, en donde el equivalente sintético de mi anión acilo va a ser el nitrilo, que va a atacar directamente al equivalente sintético del sintón de polaridad natural, y luego, a través de esta vía, lo transformaré en lo que yo deseo. Muy bien. Estos son los ejercicios que les planteo, ¿sí?, que evidentemente son sencillos. Traten de trabajarlos y vean cuáles de las opciones tienen. También pueden hacer un ejercicio donde aquí, en vez de tener un hidrógeno, tenga un grupo metilo. Lo pueden hacer, es para verlo más adelante, pero también es una opción. Bueno, ¿qué pasa ahora si yo deseo seguir adelante y hacer otras estructuras diferentes? Bueno, hay sistemas 1,2 que pueden ser de este estilo, dijimos, en donde en vez de tener R2 aquí puede ser aromático, o R2 aquí puede ser alifático. En ese caso también las cianohidrinas son una opción, ¿sí?, de equivalente sintético respecto al anión acilo. Lo que pasa es que en este caso la cianohidrina se da sobre o se forma en aquel aldehído o en aquel compuesto, en aquel equivalente reactivo que soporta el grupo R2. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice aquí? En estos casos, en la vía directa, la cianohidrina se forma a partir del aldehído que presenta R2. ¿Qué se ha visto? Bueno, que cuando el R2, es decir, este que está aquí, es fenilo, yo puedo trabajar con una cianohidrina sin ningún problema, obtenida a partir del ataque a este aldehído del nitrilo, ¿sí?, y dejar el grupo hidroxilo libre. Pero cuando lo que yo tengo un grupo R2 es alquilo, en este caso el grupo hidroxilo de la cianohidrina no puede estar libre y tengo que usar estas cianohidrinas donde el grupo hidroxilo está sililado o de alguna manera protegido como un éter de silicio. Bueno, vamos a ver un poquito qué implica en cada caso entonces. Dijimos que cuando R2 era fenilo, podíamos trabajar con las cianohidrinas como un equivalente sintético, cianohidrina que iba a provenir del aldehído correspondiente que tenga el grupo R2 y el ataque del mismo por cianuro de sodio. Bueno, esta es la secuencia directa. Aquí es el aldehído de partida, que en este caso sería el benzaldehído, ¿sí?, el ataque por el nitrilo correspondiente, la formación de la cianohidrina, la protonación en medio ácido, luego el uso de una base importante y fuerte para quitar este protón, la generación de la cianohidrina, el ataque de la cianohidrina ahora al aldehído correspondiente al reactivo del sintón de polaridad natural, ¿sí?, la formación de este intermedio, que hay una ácido-base interna donde este alcoxio toma este protón, la formación de este otro intermedio que regenera el carbonilo y se va al nitrilo. Se ha visto que esa secuencia directa se puede dar sin problema, ¿sí?, cuando tenemos aquí el R2 con el fenilo. Veamos ahora qué pasa si en vez del R2 ser fenilo es alquilo. Bueno, dijimos que en este caso también podríamos usar el equivalente sintético, la cianohidrina, pero que necesita estar protegida como un silil éter. Entonces, en realidad, el primer paso es muy similar, lo único que en vez de hacer reaccionar el aldehído correspondiente que tiene R2 con el cianuro de sodio, se hace reaccionar con el cianuro de trimetilsilil éter. ¿Sí? Se genera esta cianohidrina donde el oxígeno está protegido como silil éter. Esta cianohidrina se pone en condiciones básicas, con butilitio, quita este protón, forma la cianohidrina correspondiente protegida, ataque al aldehído y luego la siguiente secuencia de pasos en donde a través del medio básico y el medio ácido no solo se hidroliza el silil éter correspondiente aquí, sino que hay una regeneración del carbonilo para liberar el nitrilo correspondiente y tener el producto final. Entonces, ¿qué otras opciones teníamos? Hasta ahora vimos esas dos opciones, sí, pero tenemos más opciones de equivalentes sintéticos. Y aquí vamos a ver la opción C, donde el equivalente sintético es el acetiluro. Esto es muy importante que tengan presente de que la opción de usar el anión acetiluro como un equivalente sintético es exclusivo de lo que se llaman metilcetonas. Este tipo de estructuras en las cuales yo tengo
un grupo hidroxilo, alfa un carbonilo y acá un grupo metilo. Si la cadena carbonada es más larga, este retro no es válida, no sirve y en la vía directa no llego a lo que deseo. Muy bien, ¿cuál sería entonces el equivalente sintético de este anión acilo? El acetiluro correspondiente. ¿Cuál es la vía directa? Partir del alquino correspondiente, ponerlo en condiciones básicas. Recuerden que esto genera amiduro de sodio. El amiduro es una base muy importante, sí, y muy fuerte. Quita este protón que tiene una acidez importante, forma el anión acetiluro correspondiente y este anión acetiluro ataca al carbonilo, abre el carbonilo correspondiente, deja esta estructura que está aquí, ¿sí? Luego de neutralizar, y esta estructura que implica un grupo hidroxilo alfa a un triple enlace, a la hora de hidrogenar el triple enlace, de hidratar, mejor dicho, no es hidrogenar, de hidratar el triple enlace, lo hago con mercurio en presencia de medio ácido y agua. Esta hidratación que implica que en esta posición entra el hidrógeno y en esta posición entra el grupo hidroxilo es vía Markovnikov, y lo que tengo finalmente es un doble enlace acá con un grupo hidroxilo que es un enol que tautomeriza al carbonilo correspondiente. Por lo tanto, cuando tenemos metilcetonas de este estilo, bueno, por ejemplo, estos son el ampolum que se genera y el equivalente sintético más usado en estos casos para este tipo de anión acilo es el acetiluro correspondiente. ¿Qué otras opciones tengo? Usar tanto, acá si tengo un grupo R más largo, más alto o menos, el anión ditiano. ¿Qué es el anión ditiano? Bueno, es este tipo de anión que proviene de la formación de un tioacetal sobre el carbonilo correspondiente presente en este compuesto. ¿Cuál es la vía directa? Bueno, la vía directa es el aldehído correspondiente con R2, el uso de tioles en ácidos de Lewis que generan tioacetales, igual que si fuera un acetal con un alcohol, pero ahora con tioles. Este tioacetal tiene la característica de que el hidrógeno que está, este hidrógeno que está sobre este carbono que soporta los dos grupos azufre, es un hidrógeno que tiene características ácidas y por lo tanto en presencia de base puede perderse generando o dándole el par de electrones al carbono. Esta opción es el anión 1,3 ditiano, que va a ser el nucleófilo que ataque al carbonilo del equivalente sintético del sintón de polaridad natural. Bueno, neutralización de por medio, llego a esta estructura que está aquí y luego, lo que les decía, implica la regeneración del carbonilo en esa transformación que yo hice para poder generar el ampolum correspondiente. Bueno, y la regeneración del carbonilo aquí se hace con ácidos de Lewis, pero también se puede hacer con cobre, con mercurio, ¿sí? Con titanio muchas veces, y lo que hace es liberar el carbonilo correspondiente. ¿Qué otras opciones tengo? Habíamos dicho que otra opción también posible del anión acilo era el uso de nitrocompuestos. Entonces, cuando yo tengo estas estructuras y corto este nivel, siempre tenemos el sintón de polaridad natural, el sintón de polaridad invertida. Y en este caso la propuesta es que el sintón de polaridad invertida venga de un nitrocompuesto. Veamos un poquito a ver qué dice acá. Dice, el hidrógeno en el carbono alfa al grupo nitro tiene características ácidas. La formación del anión es estabilizada por resonancia. Después dice, el anión del grupo nitro va a actuar como nucleófilo. Todo esto lo vamos a ver acá. Y al igual que en los demás equivalentes del anión acilo, luego puedo transformar ese grupo nitro en el carbonilo correspondiente. Entonces, cuando yo tengo esta opción de retro, en donde elegí como el equivalente sintético del anión acilo al nitro, la secuencia sintética es la que van a ver aquí. Entonces, lo primero implicaría tener presente quién es R2 y trabajar con este carbono, es el que aporta el nitrometano, ¿sí? Que es este que está aquí, tengan presente, porque luego lo vamos a transformar sobre este carbono al nitro en el carbonilo. Quiere decir que lo primero que hacemos es trabajar con nitrometano. El nitrometano, en medio básico, pierde uno de estos protones que ataca a un haluro de alquilo. ¿Cuál? Aquel que presente el grupo R2 que queremos que esté unido a este carbono que vino del nitrometano correspondiente. Bueno, sobre esta estructura, otra vez en medio básico, tomo este protón, genero este intermedio, ¿sí? Este nitrocompuesto, este equivalente sintético
del anión acilo que tengo, y esto se estabiliza por resonancia, como vemos aquí, y a su vez actúa como nucleófilo sobre el aldehído, que es el equivalente sintético del sintón de polaridad natural. Genera esta estructura que está aquí, y esta estructura puede, a través de una hidrogenación, pasar a un alfa-hidroxiamino, o a través del uso de agua y tricloruro de titanio, que se llama reacción de Neff, regenerar donde está el nitro, el carbonilo, y tengo la estructura que quería. Entonces, la idea es que a partir de lo que vimos, ustedes puedan hacer este ejercicio que es sencillo, ¿sí? En este caso tengan presente que si bien tengo 1, 2, 3, es decir, un sistema 1, 2, ¿sí? Voy a tener que romper a este nivel el enlace primero. Bueno, piensen cómo lo harían, qué podrían dejar aquí, ¿sí? Aquí también, bueno, tengo un sistema 1, 2, cómo puedo transformar este grupo amino en otro tipo de grupo. Y aquí lo mismo, 1, 2, y si esto puede venir, por ejemplo, de un corte a este nivel, donde acá lo transforme en otro grupo y luego trabaje esto por el sistema 1, 2 que veíamos, ¿sí? Lo vamos a ir viendo. Algunos de estos ejercicios están en la cuaderneta que está disponible en el aula virtual. Busquen y traten de ver si hay alguno que ya está hecho para que tengan una idea de cómo seguir adelante. Bueno, ¿qué otros sistemas dijimos que íbamos a trabajar? Sistemas en donde tengo 1, 2 difuncionalizados, pero ahora en este caso, en vez de tener un grupo hidroxilo y un carbonilo o dos grupos carbonilo, voy a tener dos grupos hidroxilo. Estos sistemas pueden trabajarse desde diferentes opciones. Por ejemplo, transformar o hacer una interconversión de grupo funcional, en donde en vez de tener aquí los dos grupos hidroxilo, me planteé que esto proviene de alguna forma hidroxilar un doble enlace. ¿Cómo trabajo esto? Como las retroviti que conocen. Otra opción es que, dependiendo de la estereoquímica que guarden entre sí estos grupos hidroxilo, esto puede provenir de la apertura, por ejemplo, de un epóxido. Entonces, pensemos en que la presencia del epoxio entre los dos grupos oxigenados, y que a su vez el epoxio puede venir de un doble enlace con metacloroperbenzoico por la vía directa. Bueno, entonces cualquiera de estas opciones, ya sea directo hacia un doble enlace o un epoxio y posterior doble enlace, son las formas de retro de este tipo de sistemas. ¿Qué implica la vía directa? Bueno, ver un poquito cómo hago para dihidroxilar, por ejemplo, y qué opciones tengo. Si yo tengo un doble enlace, la dihidroxilación, que implica incorporar dos grupos hidroxilo, uno a cada lado del doble enlace, y dejarlos cis de ambos que se incorporen del mismo lado del doble enlace, se hace con tetróxido de osmio o con permanganato de potasio en medio básico. A su vez, si en vez de tener dos grupos hidroxilo cis entre ellos, yo quiero tener un epoxio, voy a usar metacloroperbenzoico. ¿Qué pasa si ahora quiero dos grupos hidroxilo, pero opuestos respecto al enlace o al plano del doble enlace, o al plano que soporta, por ejemplo, este tipo de 4 átomos, que se llaman dioles trans, que están opuestos? Bueno, estos dioles trans también se pueden obtener, pero no por esta vía, ¿sí? No por una osmilación con tetróxido de osmio ni con permanganato de potasio, que en estos casos da siempre, ambos alcoholes entran por el mismo lado del doble enlace. Entonces, para obtener estos dioles trans, tanto sea este caso como este, se trabaja con el epóxido. Importante, estamos hablando de epoxios asimétricos y por lo tanto donde la apertura sobre este carbono o sobre este dejará una estabilidad diferencial, ¿sí? En ambos casos, cuando yo abro un epoxio, ya sea en este carbono o en este, el alcohol o el nucleófilo, mejor dicho, que entra por el lado opuesto del epoxio correspondiente y por lo tanto siempre deja los alcoholes trans. Muy bien, pero ¿qué pasa? La apertura de epoxios no simétricos es lo que se llama regioselectiva, o aquí, dependiendo de las condiciones de reacción. Cuando yo estoy en un medio básico y el nucleófilo es un nucleófilo un hidroxilo, ¿sí? Cuando estoy en medio básico, la apertura se va a dar regioselectivamente en el carbono menos sustituido y por el lado opuesto de la formación del epoxio, dejando el diol trans. Cuando yo estoy en medio ácido, la apertura se da también regioselectiva, pero en la otra posición, porque va vía una opción de carbocatión más estable o de la apertura se da sobre el carbono más sustituido. Y se ha visto que a nivel estérico es preferencial el ataque por el lado opuesto a donde estaba
el epoxio correspondiente. Y esto es lo que está dicho acá. Los dioles cis se obtienen por dihidroxilación, el epoxio se puede obtener por uso de metacloroperbenzoico sobre un doble enlace, y cuando tenemos dioles que son trans, voy a trabajarlos vía directa, apertura regioselectiva del epoxio, ya sea en medio ácido o en medio básico. Veamos cómo sigue esto. Bueno, aquí tenemos ejercicios, ¿sí? Donde en este caso concreto, por ejemplo, ¿sí? Podemos ver de cortar a este nivel, podemos ver de pensar de cortar a este nivel también porque es una lactona intramolecular, ¿sí? Si yo corto a este nivel voy a tener un grupo hidroxilo acá y un derivado de ácido carboxílico aquí, y trabajar de a poquito las diferentes estructuras que vamos formando. Estos ejercicios empiezan a ser cada vez más complejos porque empiezan a incorporar cosas que ya vimos, no solo para sistemas 1-2, sino para otros sistemas. Lo mismo acá, piensen, es una lactona intramolecular. Lo primero que hago es un corte a este nivel. Dejo un derivado de ácido carboxílico aquí y el alcohol. Y entonces, si el alcohol queda libre en esta posición, esto sería 1-2. Esto lo trabajo como 1-2 y luego sigo adelante. Esto es un caso muy particular porque todavía no lo han visto, pero sí los conocen. Esto es un acetal, ¿sí? En donde este carbono vino inicialmente de un carbonilo que fue atacado por dos alcoholes. Un alcohol sobre este carbono y un alcohol sobre este carbono. Este sistema, lo primero que debo hacer es un corte a este nivel y regenerar aquí el carbonilo y los dos alcoholes libres y luego seguir trabajando, y lo mismo en estos casos. Otros de los sistemas que dijimos que íbamos a ver, 1-2 disustituidos, eran este tipo que están aquí, que se llaman alfa-halocarbonilos, porque en la posición alfa al carbonilo tengo un halógeno. Estos sistemas, evidentemente, la fragmentación la voy a hacer a este nivel y puedo tener dos opciones, dejar la carga positiva y acá el halógeno con carga negativa, o al revés. ¿Sí? En el caso de dejar la carga positiva en la posición alfa, evidentemente no es la polaridad natural de esta posición y no es el catión más estable. En cambio, cuando hacemos al revés y haciendo esta fragmentación dejamos acá la carga negativa y consideramos el halógeno con carga positiva, bueno, estamos hablando de que trabajamos sobre sintones tipo enolatos y que trabajamos sobre este otro tipo de sintones, ¿sí? Que son más viables. En la 101 ustedes vieron diferentes opciones de halogenar en posición alfa a un carbonilo y que tanto se podía hacer en medio ácido como en medio básico. ¿Sí? El medio ácido va vía el enol más sustituido, ¿sí? Y primero halogena de un lado, luego halogena del otro, y en medio básico, si van a la parte que vieron en la 101, van a ver que siempre halogena en el carbono, o dando a partir del enolato menos sustituido, ¿sí? Y siempre la halogenación se da sobre el mismo lado. Muy bien, ¿cuáles serían aquellas condiciones de cetonas que favorecerían, por ejemplo, el uso de esta vía? Bueno, cuando son simétricas, cuando el hidrógeno enolizable no tiene hidrógenos enolizables en una posición, o cuando tengo grupos que activan la posición alfa, puedo favorecer de alguna manera una opción de regio de alfa halogenación más que la otra. ¿Sí? Porque si no tengo hidrógenos en una de las posiciones alfa, solamente irá a la otra, y cuando yo tengo grupos que activan una posición, favorezco la regio de una posición de halogenación respecto a otra. Este es un ejercicio que está planteado para que hagan el corte primero a este nivel, plantéense que lo primero que sucede es que tengo algo nucleofílico que va a atacar acá con un buen grupo saliente, quiere decir que acá tengo que dejar una carga positiva y el par de electrones del nitrógeno va a oficiar como carga negativa, como opción negativa a la hora de hacer la vía directa. Si yo aquí dejé un buen grupo saliente, por ejemplo un halógeno, ya estoy en algo parecido a lo que puede ser esto, y luego sigan adelante con esta opción, ¿sí? ¿Cómo vamos a seguir? Bueno, ahora tenemos otra serie de sistemas que son sistemas 1-4. Al igual que los sistemas 1-2, siempre estos sistemas van a dejar un dipolo de estos sistemas van a dejar un sintón de polaridad natural y un sintón de polaridad invertida unpolum. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las opciones? Todas estas que están acá, y las vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo. Importante, dice, estos sistemas, la desconexión carbono-carbono se puede dar tanto en el carbono 1-2 como en el 2-3 o 3-4, dependiendo. Aquí da igual, aquí también, no, aquí no tanto, porque 1-2 es diferente a 3-4, ¿sí? Y dependiendo de esos casos, puede darse tanto aquí, aquí como aquí.
Y siempre se genera un sintón de polaridad invertida que suele derivar de las alfa-halocetonas o de los epoxios. Eso vamos a verlo ahora. Entonces, por ejemplo, para el caso concreto de sistemas dicarbonílicos 1,4, veamos primero qué implica el corte a este nivel o a este nivel, que es lo mismo. No me importa quién es R1 o R2, ¿sí? Corto a este nivel una opción, que aquí me quede un sintón de polaridad invertida, este que está acá. Bueno, esto puede venir del nitrocompuesto correspondiente, del anión acilo correspondiente, el equivalente sintético nitrocompuesto, que sería este que está acá. Y evidentemente el otro sintón que me deja es el de polaridad natural, que implica el carbono 2, 3 y 4, es este que está aquí, y esto puede ser perfectamente un aceptor de Michael, un carbonilo alfa-beta insaturado. ¿Qué pasa ahora si yo hago el corte también sobre el enlace 1,2, pero dejo ahora la polaridad inversa a la que hice para este sistema? Dejo acá la polaridad positiva, dejo el sintón con polaridad natural. Entonces esto vendría del derivado de ácido carboxílico correspondiente, y el sintón de polaridad invertida sería este que está aquí, y esto proviene de este tipo de estructuras que ahora vamos a ver cómo se obtiene, ¿sí? Bueno, veamos un poquito entonces las dos opciones que teníamos. Al trabajar con la primera opción, que implicaba hacer una fragmentación a este nivel y dejar la carga negativa sobre este carbono y la carga positiva sobre este, implicaba que el anión acilo usaba como equivalente sintético los nitrocompuestos, ¿sí? Y por lo tanto, este grupo, este equivalente sintético del anión acilo, iba a atacar a un sistema alfa-beta insaturado. Esto implica entonces que a partir del sistema alfa-beta insaturado en la vía directa lo hago reaccionar con el nitro compuesto correspondiente que perdió el hidrógeno en alfa al grupo nitro, y luego la regeneración del carbonilo sobre este carbono y la pérdida del grupo nitro y regeneración del carbonilo. Otra opción es que en vez de usar nitrocompuestos, bueno, el equivalente sintético del anión acilo sea una cianohidrina, cosa que ya vimos. Otra vez este hará un ataque a la altura de la posición 4 respecto al sistema alfa-beta insaturado, dando el compuesto que quiero. En este caso, por ejemplo, los aniones ditianos no pueden usarse porque a la hora del ataque, ¿sí? Es un anión que es duro, y al ser duro tiene más probabilidad de atacar al carbonilo, que es duro, que al sistema 1,4, que es un sistema blando. Entonces, cuando uso este tipo de equivalentes sintéticos, no obtengo lo que quiero, sino que obtengo un ataque al carbonilo y no es lo deseado, por lo tanto, en estos sistemas no sirve. Esto es un ejercicio que les pongo aquí para hacer exactamente lo que vimos y para ir viendo qué opciones tengo, ¿sí? ¿Qué otras opciones teníamos? Bueno, hacer un ataque de tal manera también sobre este carbono, pero sobre estos dos carbonos, perdón, pero ahora en vez de dejar acá la carga negativa, dejar la carga positiva, y al revés, la carga negativa acá. También es viable, y en este caso, este que es el ampolum correspondiente, porque esto sería menos, más, pero acá me queda una carga que no es la natural, este ampolum debe venir de este tipo de sistemas. ¿Cómo se obtienen estos sistemas? Bueno, aquí dice, aquí se usan como equivalentes sintéticos del sintón de polaridad invertida ciclopropanos oxigenados, que se pueden obtener partiendo de carbonilos alfa-beta insaturados o beta-halocarbonilos. ¿Cómo se obtienen los beta-halocarbonilos? Bueno, se obtienen a partir del sistema alfa-beta insaturado, este que está aquí, ¿sí? Al cual se hidrohalogenó el doble enlace. En esta hidrohalogenación del doble enlace, ¿sí? Evidentemente, la vía no es la vía Markovnikov, porque si no el hidrógeno entraría aquí y el halógeno entraría aquí, ¿sí? Sino que es una vía diferente, y lo importante es que el halógeno está en la posición beta, alfa beta, y se ha visto que con zinc o con este otro, perdón, con zinc o cuando aquí tengo un éster, sí puedo usar sodio y el cloruro de metilsilano, ¿sí? Y entonces lo que se obtiene son este tipo de estructuras, o estas que están aquí, que son los ciclopropanos, que luego van a ser usados como sintones de polaridad invertida a la hora de poder atacar ellos a
el derivado de ácido carboxílico, que es el otro equivalente sintético del sintón de polaridad natural. Veamos un poquito qué otras opciones tenía. Bueno, en vez de generar un corte a este nivel o a este nivel, genero un corte entre el carbono 2 y el carbono 3, ¿sí? Y tengo dos opciones. En este caso, hacer un corte entre el carbono 2 y el carbono 3 y dejar, por ejemplo, en el carbono 2 el sintón de polaridad natural. Esto sería el enolato correspondiente y luego vamos a ver que a la hora de la vía directa uso algo similar al enolato, pero que se llaman enaminas, que también son nucleófilos, pero nucleófilos que se trabajan en un medio que no es básico y por lo tanto su reactividad es interesante y me permite que no den otras reacciones secundarias. Este sería uno de los sintones que se genera, el de polaridad natural, y a su vez en esta posición dejo una carga positiva. No es su polaridad natural, por lo tanto estamos pensando que aquí lo que tenemos es un halógeno. Acá dice sintón de polaridad invertida, deriva de alfa-halocetonas o de epóxidos, ¿sí? Otra opción que tenemos es, bueno, es interconvertir alguno de estos carbonilos en otro grupo funcional y es un doble enlace. En esta interconversión y es generar acá un doble enlace, en la vía directa implicará hacer una ozonólisis, ¿sí? Y aquí lo trabajo de una forma diferente. También corto a este nivel, genero el enolato y ahora este sintón que está aquí, que es un catión alílico, que es un buen sintón, implica poner en la posición que estaba la carga positiva un haluro correspondiente, un halógeno correspondiente. ¿Qué implica la primera opción? Bueno, dijimos, si yo corto a este nivel y dejo acá una carga negativa, estoy hablando de que el equivalente sintético de esto va a ser la acetona correspondiente, ¿sí? Lo único que a la hora de la vía directa vamos a ver que trabajamos vía lo que se llama enaminas, ¿sí? Y después el otro sintón de polaridad invertida sería este, que implica trabajar con alfa-halocetonas o epóxidos. Entonces, la vía directa que implicaría esta reacción es, bueno, como dijimos, esta acetona, ¿sí? Que reaccione a través de su enolato, atacando a esta posición alfa a este otro equivalente sintético de los dos fragmentos que teníamos. Bueno, esto sería lo que esperaríamos que sucediese, ¿sí? La síntesis implica la reacción entre un enolato, este que está aquí, y un alfa-halocarbonilo o alfa-haloéster o epóxido. Esto es lo que esperaríamos que sucediese, pero la realidad es que esto no es lo que se obtiene y se obtiene esto que está aquí. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y esa es la razón de por qué a la hora de la vía directa no voy a usar el enolato como el nucleófilo, sino la enamina como el nucleófilo. Vamos a leer un poquito qué dice acá. Algunos problemas. Cuando se trabaja con alfa-haloésteres, este tipo de ésteres, ¿sí? Existe una reacción competitiva de la reacción de Darsen que implica que es decir, esta reacción competitiva, ¿sí? Se da ya que los protones más ácidos son los que están entre el carbonilo y el halógeno. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo esto en estas condiciones básicas, aquí estos hidrógenos también son hidrógenos ácidos. Entonces, a la hora de tener estas dos especies, estos hidrógenos se pueden perder, ¿sí? Y esto genera un problema. La base no debe sacar los hidrógenos ácidos del alfa halocompuesto, es decir, estos hidrógenos que está acá, y para solucionar el problema, en vez de trabajar en condiciones básicas tan fuertes, transformamos el enolato en la enamina, y es esto lo que vamos a ver ahora. Este es el caso concreto de lo que estamos planteándonos. Estamos planteándonos este sistema 1, 2, 3, 4, que hicimos un corte a este nivel. Estamos diciendo, bueno, esto va a venir, es el enolato que me gustaría que atacase vía directa a este carbono, dejo un halógeno, un buen grupo saliente, planteo la síntesis vía directa a través del carbonilo correspondiente, de este equivalente, de este sintón, ¿sí? Y el alfa-haloéster correspondiente. Cuando yo pongo esto en medio básico, lo que sucede es que estos hidrógenos son más ácidos que estos. Entonces, lo que se da no es la pérdida de este hidrógeno y el posterior ataque sobre este sistema, sino que lo primero que ocurre es la pérdida de estos hidrógenos que están acá, que son más ácidos que los alfa a un carbonilo. Al perder estos hidrógenos, en vez del ataque ser del enolato al alfa-haloéster, es al revés.
es de este nucleófilo al carbonilo, razón por la cual obtengo este compuesto intermedio que a su vez genera este epoxio. ¿Cómo se resuelve este sistema? Bueno, era lo que decíamos, en vez de trabajar con el enolato como nucleófilo, voy a trabajar sí con este sistema como nucleófilo, pero no como enolato, sino como enamina. Y es lo que está planteado acá. Dice, las enaminas son equivalentes sintéticos de los enolatos y pueden ser alquilados en la posición beta y en condiciones ligeramente ácidas. Se llama la alquilación de enaminas de Stork. La formación de enaminas entre el carbonilo y la amina secundaria se da en un medio ligeramente ácido. Entonces, voy a plantear la misma retro. Voy a cortar a este nivel, voy a decir, este es el sintón de polaridad natural, este es el otro sintón en donde necesito que provenga de un alfa-aloéster. Lo único que ahora en el ataque vía directo, esto lo va a hacer vía enamina. ¿Qué implica la enamina? Bueno, la formación que se da entre una amina secundaria y un carbonilo. En esta formación entre la amina secundaria y el carbonilo me deja esta estructura que está aquí. Esta estructura es nucleofílica, ya que el par de electrones, como lo pone acá, viene a regenerar el enlace nitrógeno-carbono y este carbono pasa a ser nucleofílico. ¿A quién ataca? Al carbono que soporta el halógeno en el alfa-aloéster, generando este intermedio, y este intermedio luego pierde, ¿sí? En la hidrólisis va a perder, voy a romper aquí este enlace y voy a regenerar el carbonilo. ¿Qué permite esto? Que yo pueda hacer generar el sistema que yo quiero, poniendo en esta posición la cadena carbonada que necesito, dejando las funciones oxigenadas en posición 4 y no teniendo el inconveniente de que haya una reacción competitiva de otro estilo. Así que cuando tenemos sistemas 1,4 y hacemos el corte a este nivel, ¿sí? Y usamos alfa-aloésteres como uno de los equivalentes sintéticos y queremos que haya un ataque nucleofílico de una situación de este estilo, como equivalente del enolato vamos a usar enaminas, si no nos va a suceder que nos dé una reacción que es la que no queremos. ¿Sí? ¿Qué otra opción teníamos entonces? Bueno, en vez de hacer el ataque a este nivel, decidimos, bueno, otra opción era hacer la interconversión de uno de los carbonilos en un doble enlace, hacer un corte a este nivel, otra vez un enolato en esta posición y ahora una carga positiva, el alfa-aloéster. Bueno, y estos son mucho más sencillos porque la estrategia implica que el enolato correspondiente va a atacar, no hay problema, ataca al carbono que soporta el halógeno, me da lo que quiero y luego lo que hago es una ozonólisis, rompo a este nivel el doble enlace y genero un carbonilo aquí y un carbonilo acá que no me interesa, ¿sí? Obtengo lo que quiero. ¿Cuáles son los ejercicios que planteamos? Bueno, este que está aquí, que es bastante sencillo para que ustedes lo hagan. Bueno, entremos ahora a otros sistemas que son también 1,4 disfuncionalizados, pero que en vez de tener dos grupos carbonilo, tengo en la posición 4, es decir, en la posición gamma, un grupo hidroxilo respecto al carbonilo. Bueno, estas opciones se pueden hacer fragmentaciones a este nivel y cuando hago la fragmentación a este nivel, estoy dejando, una opción es dejar este sintón con una carga natural, negativa, ¿sí? Y por lo tanto esto vendría del enolato correspondiente, pero así como vimos que hoy el uso de enolatos podría generar reacciones no deseadas, ¿sí? Es que estos enolatos se pueden usar ya sea vía la enamina o vía el enolato del beta-cetoéster correspondiente, cuya reactividad también está controlada. ¿Cuál es el sintón de polaridad invertida que dejo? Bueno, el sintón de polaridad invertida es este que está aquí, que proviene del oxirano y del epoxio correspondiente. ¿Sí? ¿Qué implica la vía directa? Bueno, trabajar con estos sistemas, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, aquí tengo estos hidrógenos mucho más ácidos que los que están alfa a este carbonilo, porque están entre dos grupos carbonilo correspondientes, la pérdida de este protón exclusivamente con este etóxido de sodio, ¿sí? Bueno, el nucleófilo correspondiente, esto ataca al medio básico, evidentemente lo va a hacer en esta posición del epóxido, ¿sí? Me está dejando este carbono con el grupo hidroxilo aquí, luego la neutralización, llego a esto que está aquí y luego la hidrólisis y descarboxilación de este alfa, beta, ceto
éster, ¿sí? Y obtengo lo que quiero. Aquí dice, en estos casos, para la síntesis se utilizan epoxios como equivalentes sintéticos del sintón de polaridad invertida y en aminas o enolatos de beta-cetoésteres como los equivalentes sintéticos del enolato para controlar la reactividad del sistema, ¿sí? Este es el ejercicio que planteo, en donde evidentemente a través de lo que ya vimos es muy sencillo que lo hagan. Finalmente vamos a ver cómo son los sistemas 1,4 dioles, ¿sí? En vez de tener un grupo hidroxilo y un carbonilo o dos grupos carbonilo, vamos a ver qué pasa cuando tengo dos grupos hidroxilo. Estos sistemas son bastante sencillos, ya que se suelen trabajar haciendo una interconversión de grupo funcional y dejando entre estos dos carbonos un triple enlace, es decir, dos alcoholes propargílicos, y la fragmentación la voy a hacer a este nivel y a este nivel. Esto viene del acetileno correspondiente y en ambos casos el acetileno va a reaccionar con el aldehído correspondiente aquí, el aldehído correspondiente aquí, quiere decir que estos son los equivalentes sintéticos que voy a usar. La vía directa, bueno, implica generar primero el acetiluro sobre uno de los carbonos del acetileno con el amiduro de sodio, la base, luego que ese acetileno es anión ataque, el acetiluro ataque a uno de los aldehídos, se genera este compuesto que está aquí, luego con otra base o con la misma, no importa, quito el protón correspondiente, este es mucho más ácido que este que está aquí, ¿sí? Y por lo tanto perdería primero el protón del alquino, ataco al otro aldehído, obtengo este compuesto y luego hago una hidrogenación a presión, una hidrogenación total al hidrocarburo correspondiente. Esa es la opción y dice en estos casos se puede realizar una interconversión de grupo funcional entre el carbono 2 y 3 pasando a un triple, ¿sí? Y posterior desconexión entre el grupo hidroxilo y los carbonos del triple enlace. Esta es la opción que les dejamos como para que hagan el ejercicio. Ahora, bueno, aquí tenemos un montón de ejercicios para que vayan practicando todos los sistemas 1,4, ¿sí? Vayan viéndolo, recuerden lo que vimos, ¿sí? Algunos de ellos puede ser que estén en la cuaderneta, vayan haciéndolos, ¿sí? Puede ser que a su vez, aparte de 1,4, haya otras opciones, 1, 2, 3, 4, por ejemplo acá, pero este es 1, 2, 3, ¿sí? Esto es 1, 2, 3, 4, ¿sí? Acá tenemos más de una opción, pueden iniciar como quieran esta opción, a ver acá, 1, 2, 3, pero 1, 2, 3, 4, bueno, esto lo tienen que trabajar desde ambos lados. Estos ejercicios lo que buscan es un poco ya lo que vimos y empezar a complementarnos, no solo si tengo 1, 2, 1, 3 o 1, 4, sino que si tengo más de uno en la misma opción. Lo último que nos falta ver es, bueno, ¿qué pasa cuando ahora los dos grupos funcionales o los dos grupos que yo quiero están en una relación 1,6? Bueno, este tipo de sistemas son los más fáciles. ¿Por qué? Porque la metodología es un poquito diferente. Como dice aquí, no se usan este tipo de sintones que son complejos, sino que se mira como que todo esto perteneciera a un mismo compuesto y lo que se llama es una reconexión de este nivel. Se mira el carbono 6 y el carbono 1, ¿sí? Que pueden venir de un doble enlace entre ellos que a la hora de la vía directa lo corte por una ozonólisis. Entonces dice, estos sistemas se realiza la opción B, que implica una reconexión intramolecular uniendo 1 y 6, formando el ciclo correspondiente de ese carbono. Bueno, aquí tenemos algunos ejercicios también, como para que lo traten de ver, ¿sí? Y lo hagan. Y bueno, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos plantear una reconexión a lo mejor viniendo de un ciclo, ¿sí? Lo mismo acá. Traten de ver qué opciones tienen. A lo mejor, aparte de un sistema 1,6, tienen que ver otras opciones, ¿sí? La idea es que cada vez sean un poquito más inclusivos los ejercicios y no solamente de lo que estamos viendo. Bueno, aquí vamos a ver algunas reglas, resúmenes de las estrategias que utilizamos, ¿sí? Que son las que hemos planteado aquí. Leamos un poquito lo que dice. Dice convertir los grupos funcionales a funciones oxigenadas e identificar la relación entre ellos. Es lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Luego ver esa función oxigenada, el estado de oxidación o el nivel de oxidación que necesito, ¿sí? A la hora de hacer la desconexión. Dice, en caso de que existan más de una posibilidad de desconexión, se elige la que implica una ruta sintética más eficiente.
Después lo otro, muchas veces yo puedo adicionar activantes, ¿sí? O utilizar, por ejemplo, equivalentes sintéticos de enolatos, como vimos que sean enaminas o alfa-cetoésteres, ¿sí? Como para hacer que la vía directa sea mucho más selectiva. Y lo otro que se ha visto es que cuando yo tengo pasos bajos en la ruta sintética directa, los trato de poner al principio dice incluirlos en la ruta sintética tan pronto como sea posible. Estos son simplemente algunas estrategias que utilizamos a modo de resumen. Y aquí tienen una serie de ejercicios más complejos, como para ejercicios complementarios, como para que vayan entrenándose. Primero hagan los ejercicios que están anteriormente en cada una de las transparencias, ¿sí? Luego entran a estos que pueden ser más complejos y que implican ya utilizar todo lo visto en los anteriores teóricos, tanto cuando tengo un solo grupo funcional como cuando tengo dos, y tratar de ver, en estos casos la idea es, bueno, llevar la molécula a reactivos sencillos para poder sintetizarla.